Hola, buenas noches. Comenzamos la segunda parte de este tema del Espíritu Santo en San Pablo. Vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos ayer en la clase anterior respecto a que, bueno, que siempre no es fácil hablar del Espíritu Santo. Habíamos dicho que también en San Pablo se le critica el hecho de que él no conoció al Jesús histórico, que no estuvo en Pentecostés, pero sin embargo dice cosas muy valiosas y correctas, evidentemente inspiradas sobre el Espíritu Santo. Entonces habíamos dicho que lo que siempre tenemos que recordar, que es el hecho de que se debe interpretar al Antiguo Testamento y a San Pablo según Jesús, no al revés, no a Jesús según el Antiguo Testamento y San Pablo. Y todas las iglesias suelen caer en eso. ¿Por qué? Porque Pablo, según los historiadores, fue quien inventó el cristianismo, entonces eso derivó en un asunto eclesial, después oficial, después institucional, y eso hasta el día de hoy. Entonces se pierde, digamos, un poco en la nebulosa, ¿no es cierto?, el Jesús histórico y queda el Cristo de la fe. Se pierde un poco Jesús de Nazaret y queda el Cristo Jesús de Pablo. Entonces él funda las primeras iglesias. Es decir, ese es el problema del cristianismo, que el cristianismo fue originado no en Jesús, sino en alguien que no conoció a Jesús, San Pablo, y que fundó las primeras comunidades o iglesias cristianas. Y por eso tuvo que hacerse después el Evangelio para que ahí se hablara directamente de los testigos, de lo que sabían que Jesús hizo y dijo. Ya, por ejemplo, en la Cena del Señor, en la Eucaristía, Pablo dice, yo recibí y transmito lo que recibí. Y en ese tiempo no era teléfono roto, sino que eh, era, digamos, una obligación, un deber ético y no había otra forma, ¿no es cierto?, que confiar en que lo que uno recibió fue conservado lo más cercano al original, no fue siendo distorsionado en el camino como teléfono roto, como decimos. Bueno, en virtud de eso, ¿no es cierto?, hay que leer a San Pablo y lo que sucede en sus comunidades. Habíamos dicho que en las cartas paulinas o el corpus paulino, ¿no es cierto?, el conjunto de cartas o epístolas que él escribió a las iglesias que fueron conformando el cristianismo en su origen, él generalmente habla del espíritu de Cristo, pero donde habla más del espíritu con minúscula y con mayúscula es en la... A ver, estoy viendo que se había desconectado la reunión. Ujú. ¿Ustedes qué ven en sus pantallas? Ah, ya, ahí volvió la imagen. Ok. Entonces, eh, como habíamos dicho, donde Pablo habla más del Espíritu Santo es en la primera carta a los Corintios y la carta a los Romanos. Entonces, eso es lo que estábamos analizando. Bueno, eh, continuemos en este repaso. Y
ya dijimos esto que a veces, bueno, el original en griego no hace la distinción, tiene que decir cuando se refiere al Espíritu Santo. Dijimos, no se dice Espíritu Santo, sino la Espíritu de lo sagrado. Y bueno, en hebreo también Ruach está en femenino, es un sustantivo femenino. Bueno, eso también vimos y cuando es espíritu en minúscula se refiere al desarrollo de nuestro espíritu. Conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado y eso lo fuimos analizando uno por uno. Entonces el espíritu de lo sagrado es aquello que realmente se puede entregar por parte de Dios en cuanto a su relación de padre y de hijo. Recuerden que el Hijo fue enviado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Siempre lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, trinitariamente, dice el dogma, va simultáneamente en relación al Padre y al Hijo, o el Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Ya no es por separado. Eso es lo que justamente nos dividió con la Iglesia Ortodoxa hace muchos siglos, pero igual provocó un cisma. Bien, eh, lo otro que habíamos visto que habían unas, esto, esperen, acá, que había un problema en las comunidades, especialmente en la de Corinto, con dos carismas que eran, bueno, se distinguía un carisma directo de Dios, un don, y el otro un don de estado, la persona está haciendo así. Ya mencionábamos el don de gentes, el don de relacionarse, el don de la oratoria, el del entendimiento, todo ello. La naturaleza ahí, ¿no es cierto?, ha provisto para que ese don se desarrolle así. Pero hay unos que nos da Dios misteriosamente y era practicado en la comunidad de Corinto, pero habíamos dicho que era un poco anárquico y Pablo ve que hay que colocar orden ahí. Y esos dos carismas eran la oración de glosolalia y la profética, la revelación profética. Eh, la glosolalia, recordemos, es hablar en lengua, pero se entienden ellos o ni ellos. Ya no hay alguien que lo entienda. O es decir, unas palabras que parecen extrañas, de un idioma extraño, antiguo, pero en realidad es glosolalia, es decir, son palabras sin sentido y que no se entienden. Bueno, y el otro, el don de la profecía. Entonces, la glosolalia era lo que decía los corintios a Dios, y la profecía es lo que decía Dios a los miembros de la iglesia de Corinto. Pero eso lo vivían ellos de manera anárquica, desordenada, y hasta el día de hoy uno lo ve en muchas iglesias que al final ellos dicen, no, están ahí. Por ejemplo, se reunieron a orar en un puente ahí cerca de la represa en Diburrá, en Córdoba, y también le pedían a Dios que no lloviera más. Pero los que, como dijeron, ¿no es cierto?, 15 días, esa represa estuvo con el sobrepasando el límite de contención de agua que tiene. ¿Para qué? Para cobrarle más a la gente y no lo fue desaguando, no abrieron las compuertas.
para bajar el nivel. Entonces vino esta tremenda lluvia y evidentemente tienen que abrir más compuertas para que no se sobrepase el agua. Entonces eso fue una maldad humana en realidad, que fue advertido por unos indígenas cuando hicieron esa represa hace años, claro, porque la naturaleza tiene su modo de resolver todo esto de las lluvias, con los humedales, con los cauces de los ríos, claro, y cuando los seres humanos intervenimos en todo eso, variamos el estatus geográfico de ese sector, de esa naturaleza, evidentemente se provocan cambios y cuando la naturaleza excede lo que consideramos normal cada año, evidentemente eso se vuelve un caos y una tragedia como la que hemos visto en estos últimos días. Entonces las personas oraban ahí, ¿no es cierto? Estos cristianos evangélicos y lo iban como, hay un video que los va viendo y cada uno como uno hablando en lengua, otro alabando, otro metiendo bulla con su oración, otro casi nadie en silencio y no sé, como que le tienen que meter bulla al pobre Dios para que se lo encuentro tan absurdo, ¿verdad? Porque las partes principales de la vida de nosotros es el silencio. Cuando uno va a morir, yo me acuerdo que mi mamá dice, no, apaga la tele, apaga la radio, apaga eso. No quiero eso, uno quiere el silencio. Y esa es una gran madurez. Cuando uno tiene que tomar una gran decisión, también en silencio. Cuando uno está redactando algo importante, producto de decisión, tiene que buscar el silencio, se va por ahí el silencio. La oración más íntima es en silencio, desde el silencio. Es que sin el silencio no escuchamos qué pasa, qué ruidos hay al otro lado de la puerta. A lo mejor la vida me está diciendo no te puedo abrir, estamos reuniendo gente y ahí cuando la abramos la puerta que tú quieres que se abra, tú eh, te vas a dar cuenta que Dios trabajó en muchos puntos para que recibas esa bendición. Había que saber esperar. O sea, entonces nosotros llenamos los silencios con bulla. Los astronautas salen de la atmósfera y es silencio. El silencio es la voz de Dios. Pero se llena con bulla. Uno va hasta la catedral, ya, tremendo órgano, tremenda amplificación, la catedral metropolitana, y ahora les dio con cantar el latín, no sé qué, se creen del Imperio Romano, la iglesia oficial del Imperio Romano, ¿qué? En latín, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, ¿quién entiende eso? Si se supone que, se fijan ahí es cuando hay una teología incorrecta, porque la Eucaristía, ¿qué es? Acción de gracias. Entonces el sacerdote que hace la Eucaristía o la preside, no la celebra, ni la concelebra con los otros sacerdotes, sino que la preside, porque todos hacemos esa acción de gracia, todos celebramos. Eso lo vimos en el largo curso de años, ¿no es cierto?, en la Eucaristía, parte por parte. Entonces uno tiene que corregir eso. El santo, cuando cantan el santo, 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 eso es un piropo que le damos a Dios, un reconocimiento a Dios, tenemos que cantarlo todos, todos tenemos que sabernos el santo. El coro no es una oportunidad ahí para nuevas composiciones, para eso métase un festival de la música católica, pero no en la Eucaristía. Tiene que ser algo con sentido y que todos conozcamos, ¿ya? Entonces, y litúrgico, con un sentido, con una profundidad, con teología. Eso,
Eso es lo que también han hecho, como comentábamos ayer, a Jesús prácticamente lo han hecho como un ídolo. Jesucristo Eucaristía, ¿no? Pero si es cuerpo que será entregado, sangre que será derramada, la Eucaristía, hay cuatro presencias, las cinco presencias con que se queda Jesús. Jesús está presente en nosotros mismos, que somos templo del Espíritu Santo, está presente en la comunidad cuando dos más se reúnen, está presente en la palabra, porque solo Él tiene palabra de vida eterna, está presente en la comunión de su cuerpo y sangre, que se entrega, pero también está presente y es presente donde Él se identifica, lo que hiciste a estos mis más pequeños, conmigo lo hiciste. Hambriento, desnudo, sin techo, enfermo, extranjero, en la cárcel. Esos seis. Entonces, cambiamos las cosas. Por eso que cuando vamos al hermano que sufre, vamos primero a la Eucaristía y después completamos realmente esa Eucaristía con la quinta presencia de Jesús en los más abandonados, que Él se identifica. Él no dice, es como si lo hubieras hecho conmigo. No, dice, lo hiciste a ellos, conmigo lo hiciste, punto. Ah, pero es que no, ¿para qué cambie las cosas? No cambia el juicio, porque el juicio es eso, el juicio es por eso. Y ahí es donde tiene que estar nuestra coherencia. Bueno, entonces, ser espirituales a veces, los neumáticos que se decía en Corinto, recordemos que la palabra en griego para traducir ruach es neuma, neuma que es lo que contiene el aliento, el soplo, lo que contiene el espíritu. Por eso el neumático contiene el soplo que hace posible que, que el auto funcione, el automóvil funcione. Entonces los neumáticos son aquellos que contienen el espíritu y tenían esos dones en Corinto respecto al hablar en lenguas y a la profecía. Pero era desbordado, era sin orden. Y ahí San Pablo se da cuenta que tiene que exponer el criterio para esas comunidades. También es importante saber que Corinto, eso no lo habíamos dicho ayer, Corinto era como un puerto, como la Nueva York de ese tiempo. O sea, había un templo de miles y miles de prostitutas, los navegantes llegaban allí, se gastaban todo el sueldo de un mes en un par de días. Por eso también está en crisis el amor en la comunidad. Por eso San Pablo, ahí en 1 Corintios 13, ¿no es cierto?, da esa enseñanza sobre el amor, también sobre la cena del Señor en 1 Corintios 11, porque por primera vez en la historia de la humanidad, el amo se sentaba a comer una cena, una comida con el esclavo, y después celebraban la Eucaristía. Esa era la cena del Señor. Entonces, ahí dicen que son puros y que se dan reos incluso de culpa y del infierno, aquellos que ahora cambiaron eso, aquellos que comulguen estando, por ejemplo, en unión libre. Entonces, les dan, pero eso es absurdo y es una ignorancia y es una manipulación. Eso es una prostitución descarada del texto que hacen las iglesias, también la Iglesia Católica, porque lo que dice ahí y el contexto de 1 Corintios 11 de la Cena del Señor es que los se preparaba la comida, las comunidades, pero los ricos, los amos llegaban, se comían casi todo, glotones, y los esclavos que
les costaba salir y llegaban más tarde, llegaban ahí a la casa, a la comunidad o a la Domus Ecclesia en Roma, una casa grande que era el origen de la iglesia, no un templo. Bueno, ahí ellos se comían la comida, llegaban los esclavos más atrasados y no le habían dejado ni a comer y después, bueno, ya viene la Eucaristía, entonces empezaban a espiritualizar las cosas, la gente rica. Y los esclavos, sí, después cuando les vino la epidemia en Roma, recuerden, los esclavos cristianos eran los que cuidaron a los niños y a sus amos y no huyeron. En cambio, los sacerdotes paganos los dejaban morir en el camino y se escapaban. Esa fue una de las razones también en que el imperio y las familias romanas aristocráticas miró de otra manera a los cristianos y los fue apoyando, les fue abriendo puertas, los fue protegiendo, les fue devolviendo la mano. ¿Y por qué? Porque esta gente, ¿por qué así? Porque estos esclavos no aprovecharon de escaparse y dejarnos morir. A nosotros y a nuestros hijos no, porque el cristianismo no es eso, no funciona así. Entonces, mira, yo quiero saber por qué ustedes son así. Entonces, no hay que llevar, esa es una muy buena enseñanza, no hay que llegar predicando, enseñando y todo eso. Nosotros no, cuando vamos a las personas en situación de calle no hacemos eso, hablamos lo normal nomás. Pero, y a veces nos hacen preguntas y preguntas de alto calibre, ¿verdad? Y bueno, sobre Dios, Eh, pero acá entonces se empezó a espiritualizar en Corinto las cosas. Y generalmente las comunidades tienden a eso, a ver la vida monacal, a cantar en latín, a quedarse en pura superficialidad, pero no a cumplirle a Dios y a sí mismo en el juicio. Y todos vamos a tener ese juicio final. Entonces, cuando hacemos eso, estamos invirtiendo para nuestro juicio final, no para que nos vaya bien. Eso la Biblia no lo dice. Pero sí dice que con esas acciones, a los más abandonados, tú desatas aquello que te amarra a la iniquidad, el haber hecho en tu vida mal a un inocente o un indefenso, te desamarra eso. Y la caridad, ¿no es cierto?, cubre también multitud de tus pecados, de nuestros pecados. Entonces, es tan bueno como una confesión, o mejor. Pero la gente, en vez de ir a los abandonados y cumplirse a sí mismo y a Jesús en el juicio final, que va a separar a las ovejas, no dice que lo va a pensar, eso ya está hecho. O sea, Dios nos dio la evaluación final, nos dijo que nos van a preguntar, nos dijo cómo aprobar, o sea, el profesor ideal, ¿verdad? No es prueba sorpresa, no es que no sepamos los contenidos, no es que no tuvimos tiempo para preparar el examen. No, acá nos dijeron todo. Bueno, entonces ese era el problema en la comunidad de Corinto, que eso también, insistamos en eso, nos pasa, que tendemos a espiritualizar las cosas. A mí me pueden decir, ah, profe, pero usted es como muy progresista en la teología. Usted reza, sí, yo rezo el Santo Rosario y por algo concreto, por los desaparecidos, los buscadores, nuestro enfermo y nuestras necesidades. Toda la semana, sí. No todos los días, pero toda la semana. ¿Pero usted ora también? Claro que sí. Yo descubrí la oración sinfónica, la hago temprano en la mañana, con Claudia en este caso, los miércoles y los viernes. Ah, pero usted va a la Eucaristía, sí, no voy todos los días, pero voy. Voy y sobre todo cuando
puedo completar las cinco presencias. Ah, pero usted a lo mejor habla nomás de los pobres, pero no hace nada. No, yo trato de guardar esa coherencia y no voy a cualquier pobre, sino a los más que repulsión le da a la gente, a los más pobres entre los pobres, a los que buscan en la basura. El otro día vi uno y estuve a punto de decirle si le ayudaba a buscar, pero me di cuenta que era medio esquizofrénico, entonces podía a lo mejor atacarlo a uno porque a lo mejor él en su mente está buscando quizás qué cosa en la basura. Pero hay otros que sí, hay otros que se nota que generalmente cuando ellos, la piel está como negra por la suciedad y están descalzos y buscan en la basura, generalmente son personas esquizofrénicas, hay que observarla o no tanto hablar, pero uno les puede dar algo así y ellos así. Y hay otros que uno que están buscando, que conversan, que todo eso. O uno se encuentra con personas en la calle que ya lo ubican y uno les da un abrazo y todos se quedan mirando, todo, y para uno es como lo más es natural, porque ya varios que están aquí, ¿no es cierto?, en este grupo han sobrepasado esas barreras, saben todo eso. Entonces hay que guardar esa coherencia. Y eso es ser espirituales, eso es ser neumáticos, capaces de contener el espíritu. A lo mejor no hablamos en lengua ni cosas así, capaz que más de alguno también, yo no lo sé, o sea profética o todo eso, pero lo que importa es guardar la coherencia, sobre todo con eso del juicio. Hay que hacerlo, pero hacerlo en concreto. ¿Ya? Se puede ayudar también con el dinero, pero si vas poco a poco pasando a algo concreto de contacto, de encuentro personal, es mejor, porque por algo nos levantamos en el credo y hicimos creo en la comunión de los santos, de los apartados por Dios, que nos une después. Fíjense que cada día yo veo ese punto, pálido punto azul en el universo, esa foto de la Voyager que pidió Carl Sagan a la NASA. Y fíjense, el otro día, imagínense que la Voyager, que fue la sonda recién lanzada al espacio en 1970 y tanto, ¿verdad? Imagínate, ha recorrido un día luz, solamente un día luz, y han pasado décadas. Y un día luz es lo que recorre la luz en un día, en un segundo son 300.000 kilómetros por segundo. Eso tienes que multiplicarlo por 60 y tienes un minuto luz, esa cantidad por 60 y tienes una hora luz y eso por 24 y tienes un día luz. Son millones de millones de millones de kilómetros. Y eso lo ha recorrido y la sonda mandó una, una comunicación, una frecuencia. Y eso es impresionante. Y nuestra galaxia tiene como extensión 100.000 años luz. Imagínense, nosotros somos menos que un grano de arena. Somos como un átomo en nuestro universo. Pero aquí hay vida y sabemos que hay vida. Es probable que nosotros también, pero como decíamos ayer, ¿no es cierto? Dice la científica colombiana, no hay que hablar de extraterrestres porque fuera de la Tierra no hay vida. Fuera del sistema solar puede que haya, pero hay que hablar de vida extrasolar, no extraterrestre, porque en nuestro sistema solar no hay vida, somos los únicos. Y ese pálido punto azul fue fotografiado
desde 6.000 millones de kilómetros. Y estamos todos ahí, estamos todos metidos ahí y con guerras, peleándonos, matándonos, que son muy, muy absurdas, pero eso, aparte de absurdo, es algo que uno dice, el mal también ha querido reinar en ese pálido punto azul, porque existe el mal. Alguien tiene que detener el mal. Yo en History no me pierdo esos análisis, reportajes, documentales que dan sobre Hitler. Para y me dice, pero ¿por qué tú ves tanto eso si fue hace tanto tiempo? Ya ese tipo está muerto, o si vivió en Argentina o murió en Paraguay, ya murió. Entonces, yo le dije, es que él es el que ha tenido la oportunidad de causar más mal al mundo. Es responsable de 60 y tantos millones de muertes, de asesinatos. Entonces, primero que se haya salvado, la gente habla de la justicia divina que murió después. No sé si fue así o no. Pero uno se va enterando cada vez de más cosas en la medida que ve eso. Yo siempre he creído, bueno, yo tengo una teoría del mal, no lo voy a decir acá, bien realista e histórica, y que reina todavía en las llamadas élites que gobiernan actualmente el mundo, y no son nombres conocidos, son nombres desconocidos por nosotros, anónimos, pero manejan los hilos del mundo. Ellos manipulan a los millonarios que son conocidos. Entonces, resulta que uno dice, Hitler, lo que siempre yo he sospechado, pudo haber tenido la bomba atómica. Yo creo que sí, que estuvieron a punto. Por eso se han encontrado fortalezas nazis en Bariloche, Argentina, en unas islas en España, en otros lados por acá, cerca del Reino Unido, cerca de Japón, uno dice, y unas fortalezas tremendas que no sé, que parece que iban a ser ahí reactores nucleares. Es una gran pregunta todavía, pero a lo mejor los científicos alemanes, varios de ellos, le dijeron a Hitler, estamos a punto de obtener la bomba atómica. ¿Se imaginan el Tercer Reich? Hitler hubiera tenido eso y con esa fortaleza en diferentes partes del mundo nos domina todo. ¿Qué va a hacer ante una bomba atómica? Recuerden que el problema de Japón es que no se rendían y Estados Unidos tuvo que lanzar dos bombas atómicas para que se rindieran. Hirohito, el emperador, eh, así se rindió y puso sus condiciones, algunas se la aguantaron, otras no. Pero en fin, ayer supe por un reportaje que nos salvamos de que Hitler tuviera una bomba atómica porque Heisenberg, uno es un más grande científico y que tiene que ver con la física cuántica, Heisenberg tenía una rivalidad con otros científicos. Entonces él conservaba cubos de uranio. Hay que tener 1.000 cubos de uranio para hacer un reactor nuclear y también la bomba, donde fabricar bombas nucleares. Y resulta que como él se llevaba mal con otros científicos, pero también eran simpatizantes o Hitler simpatizaba con ellos, entonces, aparte de Heisenberg, había unos dos más, entonces el presupuesto, los recursos se repartían. Si solo lo hubiera tenido cualquiera de uno de esos tres,
ellos obtienen la bomba y ya tenían dónde lanzarla, dónde fabricarla. Y ahí dominan al mundo. Porque ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Estamos hablando de 1945. Entonces eso es muy interesante. O sea, la rivalidad de esos científicos es esa egolatría, ese egoísmo que los hacía tan rivales e envidiosos unos con otros, evitó eso. Y les voy a decir yo quién, en todo esto que he visto, cuál es la conclusión, porque uno dice, ¿a quién yo le doy las gracias? Bueno, al Papa Juan XXIII, que evitó la guerra, ¿no es cierto?, la crisis de los misiles en Cuba y todo con Kennedy y todo eso, y habló e intervino Papa Juan XXIII. Le debemos la vida que tenemos ahora. A otra persona, cuando hubo un error en la computadora, a un técnico ruso que de madrugada vio que la computadora le indicaba de que de que Estados Unidos había lanzado misiles y él tenía que tomar la decisión de responder con los misiles, pero le entró la duda de que a lo mejor la computadora estaba fallando y estaba dando mal indicaciones. Todo eso es parte de la historia. Y efectivamente fue así. Y él, gracias a su decisión de no apretar el botón y responder, porque si no, Estados Unidos le hubieran caído varias bombas atómicas. Estamos hablando de 1980 y tanto, creo. Entonces, eh, él tomó una buena decisión. Le debemos a él también el cuidado de este punto azul. Pero antes de ellos dos, en 1943 más o menos, y acá se van a caer de espalda porque yo les voy a decir mi conclusión que le debemos que Hitler, bueno, esa rivalidad, pero que Hitler no hubiera continuado en el poder y a lo mejor en un momento hubieran llegado a tener la bomba atómica porque los científicos que tenían esa rivalidad seguían trabajando. Varios científicos nazis fueron reclutados estando ya el nazismo, eh, por ejemplo, el padre de la NASA, ¿verdad? Es un nazi. ¿Cómo es que se llama el que hacía los cohetes? Brown, Herbert Brown, creo, pero el apellido es Brown, nazi, y que se lo llevaron a Estados Unidos, como sea se lo llevaron antes, y él creó la NASA. Entonces, bueno, ¿a quiénes le debemos el asunto? A alguien que ustedes no quieren, a un malvado comunista marxista que es Stalin. ¿Por qué? Porque los nazis fueron derrotados por el invierno ruso en Stalingrado. Murieron 5 millones de nazis, pero ¿saben cuántos rusos murieron? 27 millones. ¿Y por qué Stalin les mandó a que resistieran? Pero no porque Stalin es un santo e hizo lo correcto, sino porque Stalin en una manera desesperada y que no fueran invadidos por los nazis, les dijo a los soldados, si ustedes no resisten en el invierno ruso y siguen peleando hasta la muerte, yo voy a mandar a matar a sus familias. Ese fue el asunto. Stalin se llevaba muy bien con el inglés, ¿cómo es que se llama el inglés, el gordito?
no me acuerdo, se me olvida, pero con eh, el estadounidense también, de ahí se me olvidan. Roosevelt, no, Roosevelt se llevaba muy bien también. Pero después, cuando se fueron sabiendo cosas, y Stalin prácticamente tuvo al rato, ya tenía espía en Estados Unidos y tuvo al rato la bomba atómica también. Y ahí comienza la Guerra Fría, todo eso. Pero él dio esa orden. Ustedes, soldados rusos de todas las Fuerzas Armadas, ustedes resisten, si no, yo mato a sus familias. Y por eso esos rusos resistieron, murieron 27 millones. Los nazis no pudieron eh, aguantarse eso, murieron 5 millones, tuvieron que empezar a retroceder. Se les metió por Normandía, por Francia, los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc. Después Estados Unidos tuvo el problema con Japón y que no se rendían, bueno, lo solucionó con la bomba atómica. Terrible, pero imagínense las decisiones, terribles las decisiones. ¿Y por qué? Porque el mal existe, el mal está. Entonces, no es todo espiritual, no es todo neumático. Contenemos espíritu, pero muchos traicionan ese espíritu haciendo el mal, cometiendo el mal. ¿Cuántas veces también a lo mejor en menor medida, pienso yo, lo hemos hecho en nuestra vida? Claro, si uno se compara su vida comparado con toda esta gente, uno dice, sí, yo soy casi un santo, mis pecados no son nada, pero tampoco hay que pensar así, porque el nivel de conciencia de nosotros es distinto. Pero ahí es donde comienza el asunto. Como decía mi madre, uno nunca sabe de quién va a necesitar, uno nunca sabe a quién va a tener que darle las gracias. Y tenemos que darle las gracias al señor Stalin. Imagínense. Si no, los nazis avanzan y avanzan. Estados Unidos estaba lejos, pero también ya estaban haciendo cosas cercanas para que si tenían la bomba atómica le tiran una y los controlan. Reino Unido no entró en negociaciones con Churchill, era el que no, Winston Churchill, que se me olvidaba. Entonces, a mí me gusta ver todo eso porque uno tiene preguntas, pues, uno dice, ¿cómo no hemos cuidado este pálido punto azul donde estamos todos metidos y vivimos? Históricamente, ¿qué ha sido lo más malo? ¿Hasta dónde hemos llegado con esto? ¿El mal existe? Sí. ¿Se evitó? Sí. ¿Qué lo evitó? Esta situación y lo otro. ¿Quién lo evitó? Tal persona. ¿Con qué decisión? Con tal decisión. ¿Fue buena? ¿Excelente? ¿Mala? Pésima, pero ¿qué se le iba a hacer? Así que imagínense, a Stalin le debemos eso. Los de derecha evidentemente no les gustaría saber eso, pero acá no se trata de derecha o izquierda, se trata de que el tipo obligó a los soldados a resistir en Stalingrado el invierno ruso para que no avanzaran y murieran millones de alemanes y el ejército se debilitara tremendamente. Ahí es donde Hitler empezó a perder, pero a costa de esos 27 millones de rusos que para que no dañaran sus familias resistieron, se entregaron, fueron unos mártires. Fíjense la otra conclusión, qué fuerte es el valor de la familia. Yo estoy convencido que hay muchos políticos que unos dicen, no, este es corrupto, este aquí, este allá, este es vendido. Oye, pero si los narcos van y te dicen que van a cortar en pedacitos a tu esposa, a tus hijos, a todo eso, el político se corrompe. Po. ¿Qué le toca? ¿Qué va a hacer?
Entonces, estamos mal, tenemos mucho mal, le damos mucho mal a esto. Y a veces el mal es creerse tan correcto. Ay, no, no, ese comunista de Stalin, ese marxista, no, a él le debemos que Hitler no haya avanzado. No por eso Stalin es un santo y está en lo correcto, no, fue un tipo terrible y malo. En el fondo se lo debemos más originalmente al amor a la familia. Y en eso como cristianos y como iglesia tenemos razón. Y hay que defender a la familia, mantener a la familia. Usted tiene moza, mozo, manténgala. Eso de moza y moza se le va a diluir, se le va a acabar en el camino. Manténgala. Ah, pero que es tonto, que es tonta, es un sacrificio. Mira, estos 27 millones de rusos se sacrificaron por su familia. No creo que por la patria. Stalin lo obligó de esa manera. Stalin tomó esa decisión, pero la cumplieron por el amor a sus familias. Y eso sí es una decisión espiritual, de voluntad, de conciencia, de libertad y de amar y ser amado, porque uno ama a la familia y recibe amor como persona de su familia. Entonces eso es interesante, eso es muy importante. Por eso eh, Fari me dice, pero tanto tiempo que consumes viendo y a veces ves lo mismo y lo ves de nuevo. Entonces yo le digo, mi amor, yo te voy a tener una conclusión después de todo esto. Y le he compartido las conclusiones y dice, uy, sí, en realidad que, que grande. Oye, Hitler era increíble, la inteligencia es que tenía mucha gente inteligente. En realidad lo que más ganaron los aliados eran los cerebros nazis, es la inteligencia. Sobre todo los científicos, de políticos no, porque militar y político creo que era gente ordinaria, se sabe actualmente, que eran pocos los elegantes y los cultos en realidad en el régimen nazi, sobre todo lo era el arquitecto de Hitler. Entonces, yo les digo eso y les comparto esto, que es fruto de un trabajo, una profundización, una reflexión, y donde uno llega a respuestas y a respuestas históricas. Por lo tanto, todo lo que vaya contra la familia no es bueno. Ustedes dicen, no, pero los rusos son... Oye, los rusos cuidan mucho más la familia que los norteamericanos. Los rusos allá no permiten LGBTI, no permiten lo del aborto, ahora no permiten Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, porque hacen estafa a la gente, manipulan eso, ellos tienen su Telegram y varias otras cosas. Claro, de repente también es para aislar a la gente, pero tiene más claro allá eso, ¿no? Esa ética. Y bueno, eso considérenlo mucho, porque es un buen tema, lo que le estoy dando a usted, un buen tema de conversación y fundamentándolo. Bueno, eh, para reducir las tensiones producidas por el ejercicio de los carismas llamados neumáticos, que como hemos dicho era la glosolalia, hablar en lengua, pero hablar pavadas, y la profecía, que era prácticamente una adivinación, no era la dimensión profética de anunciar y denunciar el reino. Bueno, Pablo señala primeramente lo que ocurre con los carismas en general, en 1 Corintios 12, para elevar luego el pensamiento hasta la cima de la agape amor. Así se dice en griego. No es ágape, ni es agape, es agape.
así se lee en griego. Primera Corintios 13, ¿verdad? Que ya mencionamos eso. Y volver posteriormente a los dones espirituales en discusión y regular mejor su ejercicio, que lo hace en el capítulo 14. Entonces le ordena esta anarquía a la comunidad de Corinto, que, como hemos dicho, se lo farreaban, iban a prostíbulo, estaba ahí el templo de, no me acuerdo cómo se, creo que no era de Venus, era de otra diosa, pero tenían ahí miles, ¿no? Se gastaban todo el dinero, distorsionaban lo del amor, entonces claro, para darse todos esos permisos y esos lujos, espiritualizaban el cristianismo. Y eso todavía ocurre. Bueno, el capítulo 12, que retendrá especialmente nuestra atención, puede a su vez dividirse de esta manera. Ya en Primera de Corintios, en el capítulo 12, lo primero sería en el del versículo 1 al 3, el espíritu y la coherencia de la palabra cristiana. Ya hablamos de la coherencia. En segundo lugar, del versículo 4 al 11, que es la diversidad de los dones, carismas y la unidad del espíritu. ¿Ya? Y la tercera parte es del versículo 12 al 26. La diversidad, vayan buscándolo en su Nuevo Testamento, 1 Corintios 12. Del 12 al 26 sería la diversidad de los miembros de un cuerpo y la unidad del cuerpo. Eso también es un tema conocido. Y del versículo 7 al 31 es la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo y la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces todo el capítulo 12 tiene una riqueza tremenda. El 11 era de la cena del Señor, el 12 de todo lo que hemos mencionado y el 13 del amor. Es tremenda la primera carta a los Corintios, siempre hay que tenerla ahí en el nochero. Bueno, como vemos, todo el capítulo se organiza en torno a la pareja antitética, lo uno y lo múltiple. ¿Ya? San Pablo pone en relación, respeta la individualidad, pero lo pone en relación. Es decir, no existe un cristianismo individualista. Siempre tu relación con Dios, tu fe cristiana, tu vida cristiana, se verifica en la comunidad, en los otros, en los hermanos, en la fraternidad. Bueno, por otra parte, es este un tema muy querido para el apóstol, tanto en 1 Corintios 10, 17 como en Romanos 5 al 12. ¿Ok? Entonces, veamos la parte de la coherencia de la palabra, en primer lugar. 1 Corintios 12, 2 al 3. Dice, sabéis que cuando erais paganos, ibais hacia los ídolos mudos, como arrastrados a la deriva. ¿Ya? Vamos a corregir acá algunos errores, ese signo de interrogación, nada que ver ahí. ¿Ya? Entonces, les recuerda a Pablo de que estaban comprometidos con ídolos, eran paganos, eran idólatras, pero tenían esa creencia, eran coherentes de alguna manera con esos ídolos. Entonces, por eso os lo doy a conocer. Nadie, al hablar por el Espíritu de Dios, dice afuera Jesús, obviamente. Y nadie puede decir Jesús es Señor
sino es por el Espíritu Santo. Antes ya veíamos que en Gálatas, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos hace gritar, eh, Abba, papito mío. Acá el Espíritu Santo, dice en Corintios, en el capítulo 12, que nos hace decir Jesús es Señor. Nos hace confesar que Jesús es el Señor. En History también estaban dando el descubrimiento de una capilla cristiana que estaba al lado de un campamento romano en Jerusalén y del siglo primero. Entonces uno dice, ya había simpatizantes romanos y antes de Constantino, varios soportaban la fe cristiana, no la perseguían. Entonces ahora hay un descubrimiento arqueológico de ahí. Por eso que eso es lo que a mí me gustaría yendo a Jerusalén, no tanto consumir en los lugares tradicionales, que en realidad no son tan así. Siempre hay que ver como por lo realista. Lo otro es tradicional, pero que claro, tiene su valor y hay algo ahí todo, pero lo real, lo histórico, a veces no fue en ese lugar, sino en otro lado. Entonces, es la primera parte sería del versículo 2 al 3. Y ahí San Pablo les recuerda a los corintios de que eran paganos, de que, ¿no es cierto?, los adoraban a ídolos, se creían en eso. Y después el Espíritu de Dios no va a decir afuera Jesús, sino Jesús es el Señor. Y ese es el Espíritu Santo y por lo tanto no era algo de pagano, sino realmente de Dios. Entonces, el Espíritu está en la fuente de la palabra cristiana. Quizá alude aquí el apóstol a algunos corintios entusiastas que seguirían imitando los transportes extáticos de los fieles de ciertos cultos paganos. Es decir, recuerden que los cultos paganos se decía un oráculo. Por ejemplo, se sabe que donde se decía el oráculo, no me acuerdo que es una parte famosa, lo menciona el Nuevo Testamento, pero que ahí en el fondo se expelen gases y alucinógenos que a la sacerdotisa le hacía decir cosas y esa era el oráculo o la profecía, como dirían algunos cristianos. Entonces, ese era el entusiasmo de ellos y ellos imitaban eso que era pagano y lo hacían de manera igual, pero cristianizada, ¿ya? Y bueno, lo hicieron ahí de esa manera. Entonces, perdiendo el control de sus facultades, invadido por un falso espíritu, como arrastrado en una especie de arrebato falsamente místico, el corintio se hundiría entonces en la incoherencia verbal. Sean así, eso se llama actualmente un sincretismo, así en su cerebro hacían una síntesis y en sus creencias de lo pagano con lo cristiano, de esos alucinógenos, de ese gas, de eso que fumaban, eh, y entonces creían hacer una experiencia mística, pero en realidad, o espiritual, pero en realidad era producto del alucinógeno, de lo que fumaban o del gas que se expelía en esa zona o en ese pozo. ¿Ya? Y donde la sacerdotisa hacía su oráculo, ya. Entonces ellos pasaron eso al templo cristiano, a la comunidad cristiana, entonces recordaban que en Pentecostés se hablaba en lengua y todo eso, pero había una incoherencia verbal, era una glosolalia, eso es la glosolalia, una incoherencia verbal. Entonces Pablo
no es tonto, no es ingenuo en esto. Él rechaza semejante falta de pudor de ese show divino que uno lo ha visto, lo ve en internet, lo ha visto en iglesias, lo ha visto en grupos de oración, de gente que hace ese show. Semejante falta de pudor y forzando a su vez la situación, pone en violenta contradicción dos ejemplos de palabra, una incoherente y otra coherente con el Espíritu de Dios. Entonces, él no rechaza el don de hablar en lengua, sino la glosolalia, la incoherencia verbal. Y hay una coherencia que es conforme al Espíritu de Dios y otra no. Entonces Pablo escoge su ejemplo de incoherencia en lo más violento que hay en el lenguaje bíblico del anatema, afuera Jesús. Y en antítesis toma como ejemplo de coherencia la confesión más elevada de Jesús es el Señor. Entonces, si el pagano o el convertido pagano de la comunidad de Corinto no decía Jesús es Señor, y lo decía también en lengua si quiere, no estaba guardando la coherencia de vida, estaba rompiendo el orden. Había una incoherencia verbal y que evidentemente no hacía bien a la comunidad. Así pues, el espíritu y la palabra auténticamente cristiana están ligados entre sí. El cristiano tiene que rechazar la incoherencia de una palabra que no tuviera el espíritu por principio y debe reconocer al espíritu en la fuente misma de su nueva palabra, a ejemplo de su plegaria pronunciada también por el espíritu. Entonces, la coherencia es en la medida eh, de la actitud de vida y también de confesar a Jesús. Pero fíjense que Pablo igual se da más a esta parte también espiritual e intelectual más que al servicio a los más pobres. También eso uno lo ve más o menos ausente en Pablo. Bueno, pero hay que rechazar la cacofonía, incluso en las manifestaciones de glosolalia evocadas anteriormente. La cacofonía es derechamente inventar palabras que nadie entienda, que no les suene a nada con sentido para ser traducido. Bueno, Pablo sigue reconociendo la diversidad cristiana en la unidad del Espíritu. Claro, hay una diversidad de dones, entonces por eso que siempre hay que conformar una unidad en relación, una pluralidad, una diversidad, pero porque el espíritu es libre en ese sentido y no uniforma, no hay una uniformidad. Entonces, claro, él reconoce la diversidad cristiana, pero no una uniformidad en la lengua. Eso, eso guarda la coherencia también. Entonces, la unidad del espíritu se manifiesta, por otra parte, en la diversidad misma de sus dones, carismas, y no en un monolitismo engañoso de la palabra y de la acción. O sea, es esta palabra y no otra. Si no haces así, entonces no es. No se trata de que él, eh, digamos, da un referente, un criterio monolítico, ¿no? Porque eso sería matar la libertad del espíritu. Pero también da un orden. Y ese orden tiene que ver con la coherencia en la comunidad, en la vida y también en el, porque si no es show religioso, ¿no? Entonces la gente se cree muy santa y más santa que otra porque va
al templo, a la reunión, a la congregación, al culto y hace su show de hablar en lengua, pero sin embargo hay una incoherencia en la vida y más encima nada se entiende. Bueno, leamos entonces este propósito en 1 Corintios 12, 4 al 11. Ya ahí la diversidad de carisma y la unidad del espíritu. Hay ciertamente distribución de dones, pero el espíritu eh, es distribución. No, acá hay me equivoqué, pero el espíritu es la distribución de realizaciones. Pero es el mismo Dios el que lo produce todo, el mismo. Acá faltó una letra. Esto cuando estaba el teclado antes de llevarlo al técnico. Bueno, y hay distribución de servicios, pero el Señor es el mismo y en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu con vistas al provecho de todos. Ya recordemos siempre que como el Espíritu Santo es la relación del Padre y el Hijo en persona, lo que da, lo que dona, no es para un individualismo, un intimismo, sino para la comunidad, para todos, para que sea bien de todos. Entonces, efectivamente, la, la vida nos ha sido donada y no podemos vivir eh, encerrados solos. Dependemos de los otros, tenemos que entrar en relación con otros. Bueno, en efecto, a uno se le da por el espíritu una palabra de sabiduría y a otro una palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otro la fe por ese mismo espíritu. Luego a otro el poder de obrar milagros, a otro la profecía y a otro la interpretación de espíritus, a otro las diversas clases de lenguas y a otro la interpretación de las lenguas. Entonces, ojo con eso. Si el espíritu inspira a alguien a hablar en lenguas, va a inspirar a otro para que traduzca. Si no es cacofonía, glosolalia, es confundir al Espíritu Santo con pajarito en la cabeza. Entonces, claro, es fácil hacer show y andar hablando en lenguas raras ni la persona lo entiende, sino los otros también. Pero todo esto lo produce el mismo y único espíritu, repartiendo a cada uno su parte según quiere. Eso es la libertad del espíritu mismo, pero no también de otros. O sea, de que a la persona se le ocurre, no hay una libertad en eso. Entonces, de este modo, todo tiene su raíz en la unidad del espíritu. Es el mismo espíritu, dice el versículo 4, el mismo y único espíritu. Entonces, no porque hay varios espíritus, hay diversidad de dones, sino es un solo espíritu, pero tiene diversidad de entregas por su libertad, porque el espíritu propiamente tal contacta, hace conexión, relaciona. Parte, la palabra griega evoca la idea de dividir y de distribuir. Son múltiples dones o carismas, es decir, el espíritu, ¿no es cierto?, reparte en el sentido de que distribuye. El espíritu sabe eso. Entonces no hay que tener envidia por los dones de otros.
A ti también te dio un tipo de don. Yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, siendo franciscano y nos prepararon 9 semanas, uno hablaba en lengua, otro hablaba en esto. A mí no pasó nada extraordinario, pero al otro día, o en esos días posteriores, tuve un entendimiento único que ahora me hace el teólogo que soy y entender las cosas como soy. Antes repetía lo que decía mi padre espiritual Ignacio Larrañaga. Era un copión de Larrañaga. Después tuve un pensamiento teológico propio. Entonces, el don del entendimiento y de la ciencia, si se puede decir, fue lo que yo recibí. Por lo demás, Pablo no hace entonces más que constatar la gran diversidad de la comunidad corintia, en la que cada uno es más o menos experto en varios terrenos. Los carismas son abundantes, ¿ya? Pablo no está en contra de eso, está en contra del show, del desorden, de la incoherencia, del anarquismo de esos dones. Pero es menester, es decir, es necesario que semejante diversidad no se pierda en una dispersión, o por el contrario, que una unidad ilusoria no produzca la parálisis de todo el grupo. No, si estamos bien, estamos en lo correcto, lo vamos a hacer de este modo, no de este otro. No, esos dos extremos, entonces, no verifican al espíritu. El espíritu es libre y entrega una diversidad de dones, pero los pone en relación. Y por eso sirve a los otros, a la comunidad. Por eso el apóstol subrayará a la vez el movimiento que debe llevar a la unidad del espíritu, la multiplicidad de las cualidades personales, la gracia de estado. Cada uno tiene un don personal. Ayer decíamos el sazón de alguien para cocinar. Hay otros que definitivamente no lo tienen. Y el movimiento que desde el único espíritu produce la multiplicidad de dones atribuidos a cada uno. Este doble movimiento de lo uno hacia lo múltiple y al revés, de lo múltiple hacia lo uno, esa retroalimentación, ese feedback, ¿verdad? Sigue inspirando también el siguiente versículo 12, que dice, en efecto, el cuerpo es uno, aunque tiene varios miembros, pero todos los miembros del cuerpo, a pesar de su número, no son más que un solo cuerpo y tienen funciones distintas. Ese es un genial ejemplo y real ejemplo que el Espíritu le inspiró a Pablo. Este elemento programa e inaugura el desarrollo que sigue sobre la unidad y la diversidad del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Bueno, hasta aquí entonces esta clase. Seguiremos la próxima terminando lo de Corinto y viendo lo de la carta a los romanos. Después nos quedaría lo que dice el Espíritu en algunas cartas de Juan y el Apocalipsis y terminamos. Bien, muchas gracias por estar. Mucha salud para cada uno de ustedes. Se cuidan mucho y cualquier inquietud me la pueden decir en el grupo. Muchas gracias.